Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición de suyo empezar cada día con vida, con salud, con objetivos, con anhelos. Y es una bendición terminar un año y la expectativa de comenzar uno nuevo bajo la gracia del Señor. Yo quiero, antes de abordar el mensaje, hacerte una invitación para este próximo año. Y esta invitación es porque hay una tendencia en nuestra sociedad en la que cada vez el conocimiento está más especializado e individualizado. Cada vez las profesiones son más especializadas e individualizadas y tendemos a aislarnos y a especular con ese conocimiento y esas experiencias y esas vivencias. Pero si me ayudan proyectando la primera diapositiva. Lo cierto es que en este nuevo año tenemos que reconocer que la iglesia es una comunidad de apoyo mutuo, es una comunidad de construcción mutua de las personas y de sus vidas integrales, no solamente su vida espiritual, no solamente su vida emocional, porque dice Colosenses 2:19 que el cuerpo, bajo la cabeza que es Jesucristo, va nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos y creciendo con el crecimiento que da Dios. Esto significa que como partes de un cuerpo tenemos que brindarnos unos a otros apoyo, ayuda, enseñanza, consejo. Y mi invitación es que no desaproveches lo que Dios ha puesto en la experiencia, primeramente, no porque sea más importante, pero primeramente la experiencia que Dios ha puesto en un cuerpo pastoral, en un cuerpo de diáconos y en un cuerpo de maestros que combinados, estuve calculando que había como 140 años de experiencia en todo tipo de situaciones, principalmente en el estudio de la palabra de Dios, pero también experiencias de negocios familiares, de vida, de crisis, de bonanza, de bendición. Pero en segundo lugar, y más importantemente, he llegado a entender con los años que es mucho más importante el acervo de experiencias, de conocimiento y de consejo que hay en la congregación, que hay en ustedes. Sobrepasa por mucho la de los líderes. Y eso es algo que tenemos que compartir. Por eso yo te animo a que este próximo año no deseches ni dejes en segundo lugar ni menosprecies el consejo que puede haber dentro de la congregación, dentro de pastores, maestros, diáconos, pero también de la persona que está a tu lado. Y estoy hablando de experiencia en todo sentido, emocional, espiritual principalmente, pero también cuestiones académicas, cuestiones de negocio, cuestiones de trabajo, cuestiones de todo tipo. Dice Proverbios 12:15 que el camino del necio siempre es derecho en su propia opinión, cuando solamente está pensando en lo que él piensa. Dice, mas el que obedece el consejo es sabio pedir consejo, y dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría. De manera que, hermanos, termino mi invitación diciéndote que la iglesia, aunque no es perfecta, es un organismo de apoyo que ofrece consejo, opinión, orientación y recomendación sobre todo asunto. Porque la realidad es que por muchos años sí damos consejo, pero casi siempre sobre un problema que está gravemente arraigado o una situación de crisis que ya lleva, que es crónica, ¿no? Lo mejor es buscar consejo, opinión, orientación y recomendación, aun cuando aún no tenemos el problema, sino cuando estamos considerando las opciones. Muy bien, entonces paso al mensaje. Entonces, están también los niños con nosotros este domingo, no se van a ir a su clase este domingo. Y vamos a la segunda parte de este mensaje que he titulado Reclamando la gloria que yo merezco. Esta actitud que tuvieron dos de los discípulos de Cristo, que a través de su mamá le pidieron a Cristo que ellos fueran muy importantes en el reino de los cielos.
Recuerden que cuando estamos viendo, hemos visto en el capítulo 20 de Mateo, 3 temas. Primero, esa ambición que tenemos todos por hacernos de las riquezas que hay en el mundo. Y tenemos un sentido de justicia distorsionado porque siempre pensamos en términos de nuestro beneficio personal. Y vimos esta ilustración de la parábola de la viña, en la que muchos hombres fueron a trabajar una jornada completa, otros trabajaron media jornada, otros trabajaron un tercio de jornada, otros nomás trabajaron 1 hora y a todos se les pagó lo mismo, el día completo de trabajo. Entonces aquellos que trabajaron todo el día con su sentido distorsionado de justicia, le reclamaron al dueño de la viña y dijo: ¿por qué nos pagaste lo mismo que los que trabajaron 1 hora? Deberías pagarnos más, merecemos más. Mi trabajo vale más que el que trabajó 1 hora. Y el dueño de la viña le dice: ¿a ustedes qué les preocupa? Yo pago lo que yo quiero, yo soy el dueño de la viña, soy soberano de esta viña. Entonces, hablamos de las riquezas del mundo en la primera parte. En segundo lugar, vimos en este capítulo, Jesús vuelve a mencionar y anunciar su arresto, sufrimiento, muerte, sacrificio y resurrección a los discípulos. Y el tema que empezamos y que quiero concluir el día de hoy es que también los creyentes no solamente tenemos ambición de las riquezas del mundo, con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con de cualquier forma, queremos tener acceso a los recursos que hay en el mundo. Eso no es malo en sí mismo, es malo cuando sobrepasa nuestro deseo de agradar a Dios. Estos mismos, nosotros como creyentes también tenemos ambiciones de las riquezas del reino, es decir, que Dios nos recompense. Si hemos hecho bien, queremos que Dios nos recompense. Si hemos hecho un trabajo destacado, buscamos de Dios una recompensa destacada. Y es el tema que vamos a continuar viendo este domingo. Voy a volver a leer en el capítulo 20, versículo 1, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean con ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos, bendito eres, Señor, bendita tu palabra cuando llega a nosotros, siendo explicada, pero sobre todo cuando nuestro corazón está dispuesto a escucharte, a obedecerte y estar dispuesto a que tú movilices nuestra voluntad. Estemos dispuestos a desechar nuestras ideas, las ideas de esta sociedad, las ideas del mundo, las ideas de nuestra carne, y estemos dispuestos a creer en las ideas que tú nos manifiestas, la voluntad que tú manifiestas para nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En Cristo Jesús. Amén.
Entonces, en esta petición, porque esta es una petición que hace la madre de dos de los discípulos de Cristo, hace una petición que tiene una forma muy general que ocurre y que vemos en la palabra de Dios cuando alguien le pedía algo a Dios. Hay una petición específica. En este caso es que Juan y Zebedeo, al morir, al ir a la presencia de Dios, tengan un lugar muy importante, tengan un lugar muy prominente en el reino de los cielos, gobernando a la derecha y a la izquierda de Jesucristo, es decir, teniendo palabra, teniendo voz, teniendo voto, teniendo dirección para el gobierno. Recordemos que la palabra de Dios anticipa un reino de 1000 años cuando el Señor venga, donde reinará Cristo y su iglesia y los creyentes. Existe esta petición específica y una respuesta por parte del Señor. El Señor les dice: no me compete a mí decir quién se va a sentar a mi derecha o a mi izquierda, sino el Padre. Y ustedes tienen una tarea, tienen una labor que hacer mientras. Y obviamente hay un resultado. Esto es lo que pasa siempre que le pedimos a Dios algo. Le pedimos algo, hay una respuesta de Dios y en base a su respuesta nosotros actuamos. Hay un resultado. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos responde? En este caso la petición era para que 2 hombres, 2 discípulos, recibieran la gloria que se merecían por haber sido buenos discípulos. En el caso de Juan específicamente porque tuvo una carrera larguísima como discípulo y como apóstol de Jesucristo. No se sabe si era iniciativa de ellos, que quizá ellos le pidieron a la mamá que le pidiera a Jesús. Pareciera que sí, porque Jesús les contesta directamente a ellos, no le contesta a la mamá la petición. En sí la petición manifiesta cierta fe. Tenían la certeza de que vendría el reino de los cielos, tenían la certeza de que Cristo gobernaría. Esto es bueno, esto es admirable, pero sin embargo, aparte de demostrar fe, demuestra que ansiaban esos beneficios que traería el reino de los cielos. Y la motivación en ese momento que tenían era, pensaban: si el Señor va a morir, si el Señor va a sufrir, bueno, ¿qué va a quedar para nosotros? ¿Qué va a quedar para nosotros en el reino? Estaban pensando en términos del beneficio que tendrían. Pero el Señor les dijo antes que eso, antes que dónde se van a sentar en el reino, qué lugar, qué puesto de prominencia van a tener en el reino, hay algo más inmediato. Ustedes van a vivir en la tierra este tiempo y ustedes van a hacer 2 cosas. Van a beber la copa del sacrificio que yo he hecho, porque ustedes mismos tendrán que sacrificar su tiempo, sus talentos, sus recursos, su vida para el evangelio. Y tendrán que comprometerse a través de un bautismo. Tendrán que ser leales a su fe. Y Jesús les confirmó: sí, van a probar esta copa del sacrificio. Y de hecho fue lo que pasó en la vida de ellos. Jacobo fue el primero en ser martirizado, es decir, el hermano de Juan. Eso lo vemos en Hechos 12. Y Juan fue arrestado. A Juan se le dio la opción de ser de morir en prisión o de ser exiliado a una isla. También hubo sufrimiento en la vida de él. Es decir, cuando ellos dijeron: podemos con esta copa y con este bautismo, en realidad el Señor cumplió eso y los hizo capaces de tolerar eso. El resultado aquí es que tenemos una motivación incorrecta. Cuando el Señor había anunciado su muerte, era un momento para la reflexión, era un momento para la preparación, y estos 2 discípulos decidieron pensar: ¿y qué vamos a obtener después de esto? Y vemos un resultado muy adverso, porque dice que los otros 10 discípulos se enojaron contra los 2 que habían pedido la gloria para ellos mismos. Habían pedido
lugares prominentes dentro del organigrama del reino de los cielos. Se molestaron y el Señor tuvo que intervenir. Y otra vez Jesucristo utilizó esta molestia, esta petición y este enojo de los 10, es decir, esta petición de los 2 hermanos y este enojo de los otros 10, lo utilizó otra vez para enseñarles lo importante que es la humildad en el reino de los cielos. Les dijo, los gobernantes ejercen autoridad sobre su pueblo. Y desafortunadamente es algo que se ha replicado muchas veces en la iglesia de Cristo. Muchas veces las autoridades ejercen autoridad sobre las ovejas. Y ese no es el diseño de la iglesia de Dios. El diseño de la iglesia de Dios es una iglesia sujeta a la cabeza que es Cristo, no sujeta a los líderes religiosos, no sujeta a los pastores, sino mutuamente edificándose, nutriéndose. Y obviamente a algunos les asignó labores específicas como enseñar y predicar la palabra a los pastores, pero les advierte de esto. Si ustedes quieren ser los importantes, si quieren personas importantes dentro de esta organización, ellos ejercerán una autoridad que en muchos de los casos va a ser abusona y va a venir de un corazón egoísta y no de un corazón humilde y no de un corazón sencillo. Esa es la gran tentación que hay en la iglesia, que los líderes de la iglesia ejerzan en la iglesia la misma autoridad que se ejerce en las organizaciones del mundo. En las organizaciones del mundo se ejerce la autoridad como la organización lo decide. Y hay líderes muy autoritarios, hay líderes muy participativos, hay líderes abiertos, pero la iglesia de Cristo es diferente. Únicamente como cuerpo de Cristo estamos sujetos a la cabeza que es Cristo a través de lo que nos muestra en su palabra. Entonces la gran tarea de la iglesia es buscar en su palabra cuál es la dirección que Dios quiere para su iglesia, no necesariamente a ver qué dijo el pastor o ver qué dijo el grupo de pastores o qué dijo el grupo de diáconos. Lo importante es el cuidado de las almas. Y el cuidado de las almas es una tarea tan intensiva que tiene que ser llevada a cabo por todos los miembros de la congregación. Cuando nosotros reclamamos nuestra gloria por servir al Señor, cuando esta señora le preguntó a Jesús, Señor, por favor, que ellos se sienten a tu derecha y a tu izquierda como personas importantes en el reino de los cielos, cuando ella hace esta pregunta, está reflejando también nuestra propia persona, porque nosotros le pedimos a Dios, Señor, ya te serví 5 años, ya te serví 20 años, ya hice por ti esto, ya hice estos sacrificios, ya me porté de esta manera, he aguantado esto por tantos años. Señor, ya dame mi premio. Al menos dame un reconocimiento. Dame reconocimiento de los demás, que los demás vean mi trayectoria, de mi trabajo, de mi ministerio, que yo tenga mi lugar en este lugar. Esta necesidad de reconocimiento que tenemos como humanos la queremos traer a un lugar donde no tiene cabida. La iglesia de Cristo no es un lugar de reconocimiento, es un lugar de servicio, es lo que está diciendo el Señor. El que quiera ser reconocido, el que quiere ser importante, entonces que sea el mejor siervo, entonces que sea el que sirva más a la congregación. Esa es la medida, esa es la filosofía de reconocimiento de la iglesia. Si sirves, eres valioso. Si eres servido, no eres valioso, no estás aportando. Si solamente quieres dar dirección y dar órdenes y dar instrucciones, eso no te da valor. Te da valor servir a los demás. Esa es la medida de valor para el reino de los cielos. Y hermanos, aquellos que trabajan en un ministerio, aquellos que han trabajado en un ministerio, aquellos que aspiran a trabajar en un ministerio, y cuando digo aquellos, me refiero a todos, porque todos hemos sido equipados
y todos tenemos la obligación, la responsabilidad natural como creyentes de servir en la congregación donde estamos, de nutrirnos mutuamente, de estar unidos a una ligadura. Hace poco me separé un poquito la clavícula del hombro. Se llama el ligamento acromioclavicular. Pero no hay ningún problema porque los otros ligamentos me mantienen mi articulación estable. Me dijo el médico, no hay necesidad de nada más de que tomes un antiinflamatorio, porque aunque tienes dañada ese ligamento, los demás tienen la suficiente fortaleza para mantener la articulación en su lugar y no necesitas tratamiento ni nada. Y tenía razón, porque puedo hacer de hecho puedo hacer cualquier actividad con mi hombro sin ningún problema. Pero esa es la tarea de cada persona, ser un ligamento en una articulación compleja que tiene que hacer un trabajo, que tiene que hacer una labor, que tiene que hacer una actividad. Y cuando tú decidas hacer eso, colaborar en un ministerio, cuando decidas, quiero hacer esto dentro de la iglesia, quiero tener esta responsabilidad, quiero asumir esta tarea dentro de la congregación, tienes que entender que esta es la filosofía que Dios tiene para el servicio. Que el primero, si quieres llegar a ser el primero, tienes que mostrarte como el último. Que si quieres llegar a ser el importante, el reconocido, bueno, tienes que mostrarte como un servicial, como una persona que sirve, una persona que es útil a los demás, una persona que está vigilando si alguien necesita algo, una persona que está al pendiente de las expresiones, de las palabras, de las actitudes de los demás para saber si puede colaborar de alguna manera. Porque mientras no aprendamos a trabajar con esta filosofía, hermanos, mucho tiempo y esfuerzo y recursos de la iglesia se van a emplear resolviendo conflictos. Porque cuando cada quien reclama reconocimiento, cuando cada quien reclama ser respetado, porque es que tengo esta responsabilidad y tengo que ser tratado con esa responsabilidad, cuando estamos reclamando así, muchos de los recursos se van resolviendo conflictos, se utilizan y se emplean resolviendo conflictos. Y esto no es utilizar efectivamente los recursos que Dios nos ha dado. Es interesante que cuando el Señor respondió a la petición de la madre de los apóstoles, les dijo, ¿puedes beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo he bautizado? Vean las dos expresiones, beber el vaso y ser bautizados. Beber el vaso está relacionado con la Santa Cena y obviamente ser bautizados está relacionado con ser bautizados cuando creemos en Jesucristo. Se refiere a las únicas dos ordenanzas que tenemos como iglesia, resaltando que se trata de cosas muy importantes en la vida del creyente, cosas que tienen que ser tomadas con solemnidad. Beber el vaso y ser bautizados, cosas muy importantes, las únicas cosas que Dios nos dejó como ordenanza de práctica en el culto hacia Él. Ojalá tengas clara esta visión, hermano, de que al servir, siendo en cualquier responsabilidad que tengas dentro de la congregación o dentro de un ministerio que involucra diferentes ciudades, diferentes lugares, diferentes organizaciones, la visión es servir y la visión no es ir progresando, ir subiendo en un organigrama. La visión es perfeccionar el servicio que tú tienes para con Dios. Con esto concluimos uno de los temas importantes del Evangelio de Mateo. Si ustedes recordarán, comenzamos a estudiar el libro de Mateo en diciembre del 2023. Llevamos ya un año en este estudio y durante este año nos hemos concentrado en tres temas.
la revelación del rey. Los primeros 10 capítulos de Mateo hablan de cómo se revela el reino, cómo fue anunciado el reinado de Jesucristo como rey. En los versículos 11 y 13 vemos que hay una respuesta ante el anuncio del reino y del rey. Vemos que las personas, los religiosos, las autoridades tienen una reacción de rebelión en contra del reinado que venía. Como respuesta viene el tercer tema que estuvimos viendo de los capítulos 14 al 20. El rey se retiró un poquito, dio un par de pasos hacia atrás. No significa que desapareció, pero ya no hizo tan públicas sus apariciones y sus enseñanzas tomaron otra forma. Recuerden que empezó a enseñar a través de parábolas, a través de enseñanzas que no eran claras directamente, sino que requerían una explicación detallada de esa enseñanza. Esa es la manera en la que el rey se fue replegando, se fue retirando para concentrarse en aquellos que sí lo estaban esperando, para concentrarse en aquellos que sí lo reconocían como el Mesías, como el ungido de Dios. Y ahora, a partir del capítulo 21, vamos a ver cómo se manifiesta ya en obras y en hechos el rechazo del rey. Porque la realidad es que el pueblo del rey, el pueblo de Israel, en su mayoría rechazó a su rey. Y en último tema que tiene el Evangelio de Mateo es algo sumamente importante, porque dentro del tema del rechazo del rey también involucra la muerte del rey, la crucifixión de Cristo, pero el último tema es la resurrección del rey. Es decir, la reivindicación de que es un rey eterno, de que es un rey poderoso, de que es un rey capaz de vencer a cualquiera de sus enemigos, la muerte, Satanás, cualquier gobierno, cualquier imperio, cualquier oposición humana. El Señor la derrotó a través de la resurrección. Entonces, dentro del contexto de estos 5 temas, terminamos el retiro del rey y vamos a abordar el rechazo del rey. No lo vamos a empezar en este domingo, solo déjenme delinearles un poquito de qué manera tan interesante Dios a través del evangelista plantea este rechazo al rey. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios tiene que mantener una constante numérica cuando aborda un tema? Les voy a decir a qué me refiero con una constante numérica. Cuando hablamos del rechazo del rey, hablamos de 5 temas. En estos 5 capítulos que nos faltan del Evangelio, bueno, para este tema, hay 5 temas principales. Y cada uno de estos 5 temas tiene 3 puntos específicos. Es decir, el tema se desarrolla en 3 puntos. A esto me refiero con por qué ese detalle numérico del Señor. ¿Por qué cuando se habla del rechazo del rey, primero el Señor empieza dando 3 señales? Es decir, haciendo 3 milagros, haciendo 3 cosas prodigiosas, pero eran 3. Después Él enseña 3 parábolas. Después en los capítulos 22 hace 3 preguntas. Le hacen a Él 3 preguntas de diferentes grupos, diferentes filosofías, pensamientos relacionados con un grupo de personas. Le plantean una pregunta importante. Después Él da 3 mensajes o 3 discursos en los capítulos 23 al 26 y termina esta etapa con 3 juicios que Él emite. ¿Por qué el Señor le gusta esto de ajustar su enseñanza, ajustar sus obras a un número específico? No lo sabemos, quizá es para que lo aprendamos mejor, quizá es para que lo recordemos mejor, quizá para que sepamos que el Señor tiene un rigor matemático y perfecto en todo lo que hace. Quizá para que sepamos que no es casualidad, quizá para que sepamos que es integral lo que el Señor hace y cómo Él muestra un mensaje. Esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia, con números que se repiten constantemente, el número 40, el número 70, el número 7, el número 3, lo vemos
múltiplos de estos números en muchas cosas. ¿Es vital? ¿Es un tema medular? No, simplemente es algo muy interesante en la palabra del Señor. Hablando de estos 5 temas, y con esto termino, hermanos, estas tres señales que el Señor les dio eran importantes para Israel, pero también son importantes hoy, porque estas 3 señales que iremos viendo, el Señor las hizo para que Israel entendiera que era ciego espiritualmente, que tenía una ceguera espiritual. El Señor hizo la segunda señal, la purificación del templo, para que Israel entendiera que era corrupto en sus pensamientos, que era corrupto en sus acciones. Estar vendiendo, cambiando monedas y vendiendo animales en el templo, ese no era el uso del templo. La tercera señal era maldecir una higuera, es decir, hacerle ver a Israel que no tenía fruto externo en su vida. Estas 3 cosas son 3 cosas que el Señor le puede señalar, son 3 señales que puede traer a mi vida también. El Señor me puede decir: oye, Manuel, ¿eres ciego espiritualmente o tienes visión espiritual de las cosas? ¿Hay corrupción en tu vida? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Algún aspecto de tu persona está corrupto y estás haciendo mal? ¿Hay fruto externo en tu vida? Es decir, estas 3 señales son para Israel, pero son señales que nos llevan a la reflexión personal. Las 3 parábolas que el Señor después describe, las 3 están encaminadas a demostrar cómo Israel estaba rechazando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De eso tratan estas 3 palabras, de que el rechazo a Jesucristo era abiertamente un rechazo a Dios. Las 3 preguntas que le hacen al Señor, una era una pregunta política hecha por los herodianos. Los que seguían a Herodes le preguntaban sobre a quién debía de pagarle impuestos, si era correcto pagarle impuestos al César. La segunda pregunta era doctrinal, de los saduceos que no creían en la resurrección, le preguntaron al Señor sobre la resurrección. La tercera pregunta era de los fariseos, era una pregunta legal, le preguntaban: ¿cuál es el mandamiento más importante? Es decir, le estaban demostrando al Señor que lo rechazaban, cuestionándolo y esperando que diera una respuesta mala para tenerlo en su contra. Estas fueron las 3 preguntas. Los 3 mensajes que dio el Señor durante esta etapa de rechazo fue: primero, condenar a los fariseos; segundo, explicar cómo era el reino futuro de los cielos; y finalmente, una vez más, preparar a los discípulos para el sacrificio en la cruz. Y finalmente, 3 juicios a los que el Señor Jesucristo es sometido. Uno ante Caifás y el concilio religioso de los judíos, que era el Sanedrín. El segundo ante el Sanedrín únicamente, pero a la siguiente mañana de su arresto. Y finalmente ante Pilato, que era una autoridad política, una autoridad judicial, quien fue quien determinó finalmente la muerte de Jesucristo. El tema, hermanos, del rechazo al Rey, el tema del rechazo a Jesucristo es importante porque es una condición permanente de la humanidad. Desde el huerto del Edén, que Adán y Eva decidieron darle más importancia a sus deseos, a lo que percibían sus sentidos, que a lo que Dios había dicho, es el comienzo del rechazo a Dios. Y hoy mismo, hermanos, convivimos con este rechazo a Dios. Hoy mismo convivimos con este rechazo a Jesucristo. Convivimos con este rechazo al Evangelio y a la iglesia, lo cual se traduce también en rechazo a nosotros como cristianos. Esta semana, la primera ministra de Italia, la señora Meloni, publicó un video. Y ella en el video dice: normalmente pongo árboles de Navidad en diciembre, pero hoy quise poner un nacimiento. Y en el video sale ella mostrando el nacimiento que puso.
Y dice, me han criticado mucho porque puse este nacimiento, porque puedo ofender a personas que no son de mi religión. Pero lo cierto es que Italia es lo que es gracias a los principios que empezaron en este pesebre, en este nacimiento. Y es un video como de 6 minutos, lo pueden ver en YouTube. Pero realmente el video se hizo muy viral por la controversia de que unos se iban a molestar, porque la primera ministra había puesto un nacimiento y había estado ensamblando ahí el pesebre y había hablado de él. Eso fue, o sea, la oposición fue lo que le dio fama a ese video, el cuestionamiento de ese video, no el contenido del video. Aunque experimentemos rechazo de muchas formas como creyentes, eso no debe de disminuir nuestro servicio ni nuestro amor al prójimo que nos rechaza. Al contrario, esa es una señal de que estamos en el camino correcto del servicio, porque dice el Señor, en el mundo hallaréis aflicción, pero gozaos porque yo he vencido al mundo. El Señor nos bendiga, hermanos, siendo capaces de servirnos a nosotros mismos, siendo capaces de servir a nuestro prójimo, siendo capaces de servir a nuestra familia de una mejor manera cada vez. Sí, experimentando rechazo, pero dependiendo continuamente de aquel que nos ha dado esta tarea, que nos ha dado esta comisión. El Señor te bendiga en este próximo año en tu vida de servicio. Utiliza esta congregación para fortalecerte. Utiliza esta congregación para animarte, para conocer más, para conocer las experiencias, las vivencias y el conocimiento de la palabra que aquí hay concentrado. Cada persona que está aquí aporta una parte importante a la vida de esta iglesia. Seamos un ligamento de esta fuerte coyuntura. Esta coyuntura que no solamente subsiste ni sobrevive, sino que se va fortaleciendo y va creciendo, porque esa es la tarea de la iglesia. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta conciencia, Señor, de que hemos sido rescatados por tu sangre para servirte, Señor, para una tarea específica que es proclamar tu luz admirable a aquellos que la desconocen. Bendícenos haciéndonos servidores, que no buscamos un reconocimiento y un premio y una ganancia, sino que servimos por gratitud y amor y para que tú recibas el reconocimiento, la honra y la gloria de toda criatura y de toda persona. En Cristo Jesús te damos gracias.